Esta mañana contamos con 6 expertos que nos van a hablar sobre las redes de reservas naturales dedicadas al turismo y la fotografía de naturaleza. Vamos a contar con una presentación de un proyecto dedicado a la reintroducción de buitres en Europa, otra dedicada al bustardo moro y también a la ilustración de aves. Vamos a finalizar la mañana con un broche de oro a través de una conferencia que impartirá Carlos de Ita dedicada a los sonidos de la naturaleza. Y ya para dar comienzo a la primera de las conferencias contamos con Massimiliano Biasoli. Buenos días, Massimiliano, bienvenido. Massimiliano es el director gerente de una organización, Squanature, que ha creado una red de reservas internacionales en los mejores lugares naturales de Europa. Son reservas que principalmente no están abiertas al público, pero que representan los sitios para la fotografía de naturaleza mejor equipados del continente. Se trata de un proyecto único en Europa, ya que no son solo simples destinos de fotografía itinerante o hikes individuales, sino un concepto diferente. La disposición de las reservas tiene en cuenta diferentes hábitats y ecosistemas con el fin de ofrecer la más amplia gama posible de especies. Los proyectos de Squanature, aunque Massimiliano nos lo contará con más detalle, siguen siempre los más altos estándares éticos y ambientales y parte de los ingresos producidos por las actividades fotográficas se destinan a investigaciones, seguimientos y acciones de conservación de la naturaleza. Massimiliano, buenos días y cuando quieras. Bueno, se escucha creo bien. Me perdonarás mi español, soy de Italia, entonces intentaré una presentación que se pueda entender más o menos en general. Somos pocos y espero buenos, pero intento describirle lo que es un proyecto empezado simplemente hace 2 años, entonces muy nuevo, que está teniendo un éxito muy importante a nivel europeo y también se está extendiendo fuera de Europa. Empiezo a presentar lo que es Squanature, que es una empresa privada con base en Italia. Hemos decidido de desarrollar una empresa privada y no, por ejemplo, una asociación o una fundación o algo dependiente del consejo de administración para ser lo más rápido posible en el tomar decisiones y empezar proyectos. Somos de verdad muy rápido en el desarrollar lo que nos da la gana, pero en general vemos muy estratégico en un tema corporativo. Y Squanature es una empresa que se dedica al tema de la naturaleza a 360 grados, entonces no nos ocupamos de ornitología solamente o de fotografía, cuanto de desarrollo de enteros territorios. Nos llaman diferentes países, por ejemplo, para asesorarle países emergentes como del Oriente Medio o de la Europa del Este, para hacer un desarrollo de los recursos naturales. Y además nos ocupamos de formación, investigación, todo lo que comparte el tema de la naturaleza. Claramente es un equipo formado por larga parte de técnicos, entonces ornitólogos y conservacionistas. Eso es la primera cosa que tengo que decir, porque, por ejemplo, yo mismo no soy un fotógrafo. Me gusta y me encanta la fotografía, pero no soy un fotógrafo. Y soy un ornitólogo y un conservacionista. Entonces me ocupo de desarrollar proyectos para diferentes especies y hábitat, sobre todo, para el desarrollo de los recursos naturales. Entonces, os explicaré ahora un poco el pensamiento que está atrás de lo que nos ha convencido a trabajar con el tema de la fotografía de naturaleza. Claramente la fotografía de naturaleza aquí en España es un tema muy fuerte. Muchísima gente practica esa pasión de manera profesional y también de manera como aficionado. Todos los hábitats naturales ofrecen increíble potencialidad, aquí en España sobre todo, es el primer país en Europa. El primero para número de Hyde,
pero también el primero para número de especies. En el jardín de vuestra casa ya se puede hacer lo que en Italia no conseguimos en un año. Entonces es seguramente un sitio privilegiado en ese sentido. ¿Cuál es el problema donde hemos empezado a ponernos nosotros? Que claramente las especies pueden resentir si hay una molestia demasiada. Entonces, el claro ejemplo son, por ejemplo, estos hide, los hide individuales, lo que cada persona utiliza para intentar acercarse a una especie. Y es una cosa maravillosa que pone a la persona a contacto con un pájaro o un mamífero o lo que sea, y presa individualmente, claramente no es una cuestión que afecta en ninguna manera las especies. Pero hay que tener en la cabeza y saber que de verdad, en cualquier caso, tenemos un éxito que puede ser muy arriesgado. ¿Cuál es? Que nuestra presencia en un medio natural, también con una tienda de camuflaje o cualquier recurso muy tranquilo, sin molestar a nadie, va imprescindiblemente a atraer otros visitantes y otras cosas interesadas, por ejemplo, al avetorillo. Entonces, uno de los problemas mayores que tienen los avetorillos, si por ejemplo persona se acerca a la zona del nido, que claramente está muy escondido en el carrizo, son los ratones, que depredan totalmente el nido, pero en media hora, y simplemente porque huele la presencia de las personas, que antes no estaban. Y lo mismo pasa con el zorro o un aguilucho lagunero que encuentra una zona con hierba batida para poner un pequeño hide. Entonces, eso, bueno, puede pasar, no es siempre así, por suerte. Mucha gente es de verdad muy profesional también en ese sentido, y puede ser que el avetorillo se vuela sin ningún problema. Pero tenemos que tener en la cabeza de qué número estamos hablando. Y está en italiano, lo traduzco yo, pero creo que lo entendiáis perfectamente. El tema entonces no es si hemos molestado de verdad ese avetorillo, pero cuántos avetorillos molestamos. Porque si es uno, bueno, no pasa nada. Pero si son muchos, hay que ponerse alguna pregunta. Entonces aquí sale una pregunta principal. ¿Cuántos son los fotógrafos que se dedican, aficionados y profesionales, que se dedican a ese tema? Hago yo una pregunta a vosotros. Si alguien, por ejemplo, de vosotros sabe más o menos cuántos aficionados al tema de la fotografía hay en España. ¿Alguien sabe más o menos cuántos fotógrafos de naturaleza hay en España? ¿Está un censo o algo así? Lo pregunto porque de verdad no lo sé, ¿eh? Tengo una idea, pero nadie intenta. Bueno, intento yo a decirle lo que son los números de países que tienen menos recursos de España en el tema de la naturaleza. Y esos son los números. Entonces, en Italia tenemos controlado bastante el tema, porque SCUA es la única empresa que se dedica a la fotografía de naturaleza profesional en Italia, y tenemos entre los 150.000 y 200.000 fotógrafos. Llegamos a 1,5 millones en Inglaterra. Estamos hablando de aficionados de la fotografía. Entonces los profesionales en ese sentido son una mínima parte, no llegan al 10%, 15%, pero hay un número enorme de aficionados. Y los aficionados muchas veces son los que menos conocen los acostumbres de los animales, pero les gusta mucho intentar acercarse para sacar una foto interesante. Entonces yo creo que España se posiciona prontamente atrás de Inglaterra. Yo creo que el número en España puede variar entre los 300.000 y 500.000 personas aficionadas del tema de la naturaleza y de la fotografía de esa. Y es un número que va a crecer sin ninguna duda. Claramente no es fácil encontrar ese número, porque por ejemplo asociaciones como AIFONA tienen un número concreto de socios y parecen que todo el mundo está ahí, pero os aseguro que también en otros países, cuando la persona se pone a mirar cuánta gente trabaja ahí, sale un número increíble. En Italia solo el fórum de fotografía más conocido, que se llama IUZA,
tiene 60.000 personas apuntadas. Entonces son importantes. Entonces eso es lo que pasa a la Vettorillo. Hasta que estamos hablando de 1 o 2 personas no pasa nada, pero claro, si hablamos de 300.000 personas que todos los años quieren hacer fotos de Vettorillo, creo que no es suficiente la población entera de España de Vettorillo. Entonces hay que tener en cuenta simplemente esta cosa. Y desde aquí hemos empezado entonces a trabajar ese proyecto de network. Hemos entendido que una Vettorillo, como un Cárabo de los Urales, puede seguramente ser un recurso muy importante para el tema del desarrollo de los territorios. Entonces, alrededor de una especie se concentra muchas cosas como hoteles, restaurantes, dibujadores, libros que se crean, pequeñas empresas de servicios que rotean todo alrededor de una especie emblemática, por ejemplo. Entonces, claro, es una cosa muy interesante y muy importante de tener en cuenta. Lo que está claro es que hay que trabajar, pero con mucha profesionalidad, y hay que tener en mente que todas estas personas tienen que saber y conocer en el profundo el tema de la naturaleza. Y no es fácil, no todo el mundo lo puede hacer. Esta es una viñeta muy divertida de un amigo francés que dibuja y ha cogido en lleno lo que es el tema principal. Sin técnica, bueno, claramente los resultados a nivel fotográfico son menores, pero la gana de intentar a mejorar sube cada vez y los daños que se pueden hacer pueden ser importantes. Entonces, ¿cómo hemos empezado? Hemos empezado estudiando mucho el tema, porque vuelvo a repetir, no soy un fotógrafo, entonces no dominaba por lo menos el tema. Entonces hemos recorrido diferentes países en Europa donde ya se había empezado a trabajar con el tema. Y seguramente uno de los ejemplos más importantes es lo que ha pasado en los años anteriores, Hungría. En Hungría han empezado a desarrollar los hide con el cristal. Entonces, una manera totalmente diferente que un hide muebles que deja huele mucho luego, hay que quitarlo, deja en el territorio un impacto que por pequeño los depredadores pueden encontrar. Un hide fijo con cristal elimina muchísimo de estos problemas y consiente de tener las especies muy cerca del fotógrafo. Aquí, por ejemplo, esta es una reserva en el norte de Italia, cerca de la oficina de Escúa, es un humedales, y esto adelante hay todo martinete, garza, y están a 3 metros desde la ventana, como pasa muchas veces en los hide aquí en España. Pero, claro, estos hide no se pueden poner en cualquier sitio. Hay que intentar organizar un poco esa acción. Entonces hemos empezado a desarrollar reservas con parques naturales, estados particulares, hay de todo, donde crear un pequeño network en una misma área, un área que por ejemplo tenga otras áreas de seguridad para la fauna y áreas donde se puede permitir una fruición pero calculada. Entonces, cada día, con prenotación, es posible acceder a los hide y con reglas utilizarlo. Hemos empezado así en el 2013, hemos abierto las primeras 2 reservas en Italia, una cerca de nuestra oficina en Piemonte, en el noroeste, y la otra cerca del delta del río Po, en Emilia-Romagna. Y hemos estudiado después de un año. Por ejemplo, esta visión, lo que tiene la mancha roja, es los resultados como número de personas del primer año de una de estas 2 reservas, la del delta del río Po, y hemos estudiado cómo la gente y los aficionados frecuentan esa área. Esa es un área que vale entre los 30 y 40 mil euros cada año, solo de fotógrafos que vengan en los hide diariamente. Y el gasto de un hide en Italia más o menos es entre los 30 y 40 euros, algo así. Entonces, mucho menos que en España, por ejemplo. Y hemos visto que la reserva concentra sus clientes todo alrededor en un área bastante pequeña. Entonces, es posible desarrollar más reserva en sitios también cercanos.
Hemos desarrollado, aquí abajo se ven 3 logos colorados, 3 tipologías de reserva, porque en cada sitio muchas veces encontrábamos situaciones diferentes y hemos intentado organizarla mejor. Entonces tenemos reservas locales donde la gente entra diariamente, hay un guía que lleva a los fotógrafos en los hide, los fotógrafos están un día y luego se vuelven a casa. Hay reserva difusa, y esto es muy interesante porque impactan un territorio más amplio y dejan dinero a la comunidad local. Y luego hay Ultimate Reserve, entonces reserva totalmente exclusiva. Son sitios que ahora os enseñaré. Yendo un poco rápidamente porque el tiempo es poco, esta es la situación después de pocos meses, entonces el año pasado de verdad, estas son lo que están activas ahora en Italia y esta es la que estamos desarrollando ahora mismo en Italia. Entonces hay muchos cantieres y será una situación bastante global de lo que es la situación en Italia. Hemos empezado, porque somos conservacionistas, a desarrollar un proyecto muy importante con BirdLife Italia. Entonces BirdLife tiene en Italia 54 reservas. Hemos hecho un convenio para desarrollar el tema de la fotografía de naturaleza en toda la reserva de BirdLife en Italia. Hemos cogido 6 al principio de esta y hemos empezado a desarrollarla. ¿Dónde está la jugada? Es que en ese convenio está previsto que el 70% de los recursos van directamente en conservación de naturaleza. Y estamos hablando, por ejemplo, por la reserva de Roma, de entre los 50 y 60.000 euros cada año, que se van directamente en conservación. Entonces ahí, por ejemplo, hay un problema con la aguilucho cenizo, tenemos muy poca pareja en Italia y está muy amenazada porque le cortan los pollos cuando cortan la hierba. De esa manera, ese año nos esperamos comprar totalmente los cultivos donde hay los nidos, pero todo. Entonces, una cosa de verdad muy interesante. Lo mismo lo hemos empezado a hacer en Europa. Entonces, el primer año, y esta es la situación actual, tenemos diferentes reservas, y esto es lo que estamos trabajando ahora mismo, un trabajo enorme, enorme, y estamos de verdad por todos los lados. Y esta es la situación que tendremos entre el final del 2015 y los primeros meses del 2016. Entonces, todos los lugares clave en Europa para diferentes especies ya lo tenemos en reserva. ¿Quiénes hay por dentro? De todo, parques nacionales, particulares, empresas, de todo. Y cada sitio tiene que ser desarrollado a través de nosotros y con nuestra plena atención en cada uno de estos sitios. ¿Por quién trabajamos? Prácticamente para todo el mundo que ya trabaja con el tema de la fotografía. Nuestro mayor clientes son los tour operadores, entonces muchos particulares y aficionados, pero sobre todo los tour operadores, que nos consiente de llegar a resultados enormes. Os hago muy rápidamente un ejemplo, que es lo de Última Frontera, en el delta del río Danubio, que es una finca de 1000 hectáreas privada, que hemos empezado a desarrollar ese año entramos en el tercer año, para enseñaros lo que son los resultados y cómo se desarrollan estos proyectos, porque hay que poner una inversión muy importante. Entonces, eso, por ejemplo, por el primer año, con una inversión de 40.000 euros, hemos recaudado simplemente 12.000 euros. Entonces, hemos desarrollado todo el sistema. Ahí solo tenemos 30 hides diferentes en una sola reserva. Y los clientes tienen coches eléctricos para moverse en la finca. En cada habitación hay un coche eléctrico. Es un sitio increíble. El segundo año, eso es un coche eléctrico, siempre otro 40.000 euros de inversión y ya hemos recaudado 80.000 euros. Ese año, donde empezamos, simplemente con 20.000 euros hemos acabado los detalles, pero ya tenemos previsto más de 300.000 euros de recaudación. Entonces es un proyecto increíble que cambia totalmente el sentido de cómo se puede desarrollar estas cosas. Os enseño, no sé cómo puede empezar el vídeo. Hay mucho. Si queréis lo miramos como última cosa. Tengo un vídeo de 1 minuto y medio, pero os lo enseño luego. La cosa importante es esta. Hemos empezado con España. Entonces, ese network llega ahora mismo para la primera vez en España. ¿Con quiénes estamos trabajando? Bueno, una de las más importantes son un particular, que es el dueño, por ejemplo, de La Parrilla, que es una finca de Monfragüe, y la Fundación Naturaleza y Hombre. Estos dos sitios
que ahora os describo brevemente, son los primeros con lo cual hemos hecho un convenio de colaboración para desarrollar dos fincas parecidas a Última Frontera en el delta del río Danubio. Entonces, la más alta en un término de calidad. Y luego, gracias a la Junta de Extremadura, sobre todo el Departamento de Medio Ambiente, el Parque Nacional y también el Departamento de Turismo, que nos ha ayudado también para esa charla, estamos encontrando colaboraciones para desarrollar proyectos siempre además más ambiciosos. Entonces, una de las reservas, por ejemplo, será todo lo que va desde el sur de Monfragüe por abajo. Y será una reserva difusa ya con fincas añadidas de más de 2.000 hectáreas. Entonces, sitio de verdad increíble. Y estos son los números. 2 reservas exclusivas, una difusa, más de 25 high de ultimísima generación, y son una pasada de verdad, y más de 4.500 hectáreas a bajo control de nosotros para el tema del desarrollo del tema, pero también de la conservación. Estos son los 2 sitios, entonces La Parrilla y Campanarios de Azaba, que se encuentra en el oeste ibérico, cerca de Ciudad Rodrigo, justo al borde con el Portugal. Y esto, por ejemplo, son algunas de las imágenes de los hide que estamos desarrollando. Entonces, hide que no se ven. Esta es una piedra, prácticamente. Y esto es un hide para 2 personas con aseo. Entonces, y son estructura totalmente amovible. Esta, por ejemplo, se puede mover y levantar. Claro, pesa un poco, necesitamos 5 personas, pero se puede mover y no impacta mínimamente sobre el suelo. Y esto, por ejemplo, son 2 instalaciones en Campanarios, en Castilla y León. Eso lo hemos llamado Buitreland, porque son 3 hide puestos en un muladar concreto, donde se pueden sacar fotos en diferentes maneras de buitre y de rapaces. Entonces, en perspectiva, en vuelo, con ese fondo precioso, entonces el hide está levantado para permitir eso y no sacar fotos contra el cielo. Y luego también para hacer primer plano de las cabezas de los buitres. Es una auténtica pasada. Bueno, para vosotros los buitres son como los gorreones para nosotros en Italia, pero ahí claramente hemos construido todo para los extranjeros sobre todo. Y estos son los 2 sitios un poco en el detalle. En nuestro stand es posible recoger algunos de estos folletes con una descripción. Y son siempre áreas con una casa rural y muy bonita en el medio, una finca, depende, desde 800 o 1.200 hectáreas, todo alrededor, y los hide puestos adentro de la finca. Entonces la jugada es que los clientes, los fotógrafos, se pueden despertar a la mañana cuando quiere y irse en un hide. Y no existirá, al principio en algún sitio sí, pero en general en estas tipologías de reserva no existe pagar en cada hide. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho dejar un precio a un águila imperial. La águila imperial no tiene precio. Es un bicho que merezca su dignidad. Y dejarle 300 euros, bueno, a mí personalmente no me gusta mucho. Entonces, prefiero desarrollar algo donde la gente pueda disfrutar de todo lo que hay, desde la águila imperial hasta el gorreón, si quiere. Pero hacerlo en total libertad. Eso es el tema que hemos efectivamente desarrollado. Entonces, como se ve, las casas son siempre casas muy cuidadas, muy bonitas. La experiencia tiene que ser una experiencia increíble e inolvidable. Y como dice el eslogan, es solo el principio. Entonces, en Italia, en 1 año y medio, hemos empezado con 2 reservas y estamos desarrollando ahora mismo más de 15. Entonces, pensamos que lo mismo pasará aquí en España y estamos seguros que tendrá un éxito muy importante con los fotógrafos españoles, que al principio podrían ser un poco reticente, porque claro, una empresa de fuera, de Italia, que no tiene conocimiento de las aves españolas, pero os aseguro que son proyectos desarrollados por gente y un equipo de verdad muy capaz y con un conocimiento muy grande del tema. Y yo he sido perfecto, tengo creo 2 minutos, entonces puedo creo enseñar el vídeo. Perfecto. Bueno, gracias para la atención. No he enseñado muchas fotos porque esta luego la se puede ver en el web o contactarnos, poniéndonos en contacto con nosotros. Pero bueno, espero que sea una cosa interesante.
Gracias. Bueno, os enseño entonces un filmado de 1 minuto y medio sobre lo que es Última Frontera, entonces cómo están desarrolladas las reservas exclusivas. Lo mismo que estamos desarrollando aquí en España. Entonces, lo que es el concepto, creo que os gustará. Ok, bueno, eso solo para dejar un ejemplo de lo que se puede, dónde se puede llegar con estas cosas. Esa finca anteriormente trabajaba con caza y pesca. Hemos cerrado la caza desde el principio, cerraremos la pesca este mismo año y hemos recaudado lo que la pesca y la caza nos ha dejado en un sitio en 5 años y nosotros lo hemos recaudado en 1 año y medio. Entonces, trabajando de una manera muy concreta y muy dura, se puede llegar para mí en cualquier lugar, en cualquier situación. Gracias y bueno. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Tenemos que intentar ser breves y la respuesta también breve, Massimiliano, para poder dar la palabra a más personas. Nos quedan pocos minutos. Sí. Hola. Has comentado que trabajáis fundamentalmente con touroperadores y habéis hablado de que fundamentalmente extranjeros. En España, ¿cómo vais a comercializar esto de cara al mercado de fotógrafos españoles, que es el que nos estás... Claro, el tema es que seguramente para la calidad que ya tiene el mercado español en España como Hyde, los fotógrafos españoles no serán muy interesados, sino por curiosidad al principio, a sacar fotos de buitre o de rabilargo y cosas así. Entonces, por eso, seguramente al principio serán abiertas muchísimo a los fotógrafos, los curiosos, aficionados, que quieren hacer algo de diferente y ver cómo estas cosas funcionan. Pero de verdad serán proyectos que atraerán muchísimos touroperadores extranjeros.
Y solo en Última Frontera lo estamos viendo con los italianos, por ejemplo, porque lo manejamos mejor. El primer y el segundo año eran prácticamente el 70% italianos y ahora los italianos les deja un 30%. Y ya por el 2016, que ya están llenando fechas los turoperadores, son prácticamente todos extranjeros. Entonces me gustaría ver mucha gente de España también, pero bueno, sé que perfectamente que aquí ya tenéis un montón de hide y de situaciones. Lo que puede ser muy interesante es por los profesionales españoles. Esto no es una competencia, estos son sitios privilegiados donde nosotros queremos que los turoperadores sean también españoles. Entonces, profesionales, gente que organiza talleres, cursos y cosas como esta. Nosotros simplemente desarrollamos estos sitios y luego la gente lo valora. Sí. Tenemos una segunda pregunta. ¿Habrá alguna pregunta más después? Hola. Hola. Has comentado que en Italia aproximadamente, me ha parecido entenderte, que una sesión de high costaba sobre 30 euros. Sí. ¿La idea vuestra aquí es hacer algo similar? ¿Lo digo? Al principio seguramente sí. Bueno, claro, depende. En Italia no tenemos águila imperial y buitre, que en Italia dejamos de comer semillas a los pájaros. Entonces, de verdad no tengo gastos muy importantes en ese sentido. A veces los gastos de los hide son muy altos porque, claro, atrás hay un manejo que es muy costoso. Entonces eso dependerá claramente desde las especies. Pero en general también en Italia estamos siempre más intentando aborrear ese sistema. Es mejor dejar la oportunidad porque es un concepto también ético. La gente tiene que entender que las especies no pueden tener un valor económico como especie, como un trofeo de caza. Entonces es mejor decir, mira, voy en esa reserva, en esos sitios, porque sé que puedo fotografiar muchas especies y también contribuir a proyectos concretos de conservación. Esto es un poco el tema que estamos intentando desarrollar. Aquí en España, te digo, hasta ahora mismo no hemos concretado los costes de los hide, pero claro, es que un bebedero no puede valer 80 euros. Esto yo lo tengo clarísimo. No puede ser. En un sitio, bueno, si está arriba de una montaña y tengo que emplear una hora para llegar ahí, bueno, hay también un gasto de coche. Pero si está al lado de la finca, no puede gastar 80 euros para un bebedero. Eso yo lo tengo bastante claro en la cabeza. Pero has comentado, bueno, pues que en el caso de la finca esta vuestra Estrella, que habéis conseguido quintuplicar los ingresos que una finca recibe por caza o pesca con lo que vosotros obtenéis. ¿Cómo? Perdona. Me ha parecido entenderte que vuestra finca Estrella, esta del Danubio, sí, que en un año habéis conseguido unos ingresos equivalentes a lo que genera la caza o pesca por un periodo de 5 años. Claro. Me ha parecido entenderte. Sí. ¿Los precios que en caza y pesca se manejan allí son como los de aquí? Porque es que... Bueno, entiendes que Rumanía es una Rumanía. Ahí estamos cerca del borde con Ucrania y el gasto de la vida de verdad es muy bajo. Entonces, por ejemplo, la pesca y la caza tenían antes, también para extranjeros, precio muy bajo. Y nosotros hemos puesto precio normal para valorar un sitio tan lejos. Cuenta que Última Frontera se llega solo en barco, hay que hacer 85 kilómetros de río Danubio con un barco para llegar, porque es una isla. Entonces hay que valorar esa cosa y el precio medio ha empezado con 1.100 euros cada semana y ahora ya es alrededor de 1.500 euros. Y esto ya nos está consentiendo, por ejemplo, de empezar a trabajar también con la conservación y el manejamiento de la especie en la finca para mejorar las cosas. O sea, 1.500 sí, es los servicios... Una semana entera. Ahí se va solo para una semana entera, por ejemplo. No se puede ir diariamente porque es imposible. O tienes un avión o es imposible. Vale, gracias. Sí, disculpar que no tengamos mucho más tiempo para las preguntas. Yo creo que Massimiliano puede ahora también estar con vosotros. Pues muchas gracias, Massimiliano.